Hola, buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo vas, Toto? Todo muy bien. ¿Cómo está tu espíritu hoy? ¿No estás Oh, nerviosito? ¡Pum! Para arriba. ¿No estás nerviosito? No, yo estoy bien. ¿Te incomodan las preguntas así medio...? Todas las que pueda responder, no. Hay una gente que pregunta, igual no me responde que no dice gran cosa, ¿eh? No, yo todas las que puedo responder no me molestan. Tipo el Las que presidente no de sé las República. respuestas piloteo igual, pero, Tipo el presidente de la República hoy. pero sin enojarme. Yo no. 7 días ya, caray, Y presidente. está el que pido. Pues sabes que no Lo- sé. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? No sé si no Hola, fue ¿qué tal? hoy. El Marito suele responder así. En mis épocas, ella cobra. Pero Del Congreso es medio. le están haciendo fuego por todos lados. Y Claro. sale como así el tipo. O sea que venía bien, ¿verdad? Estaba mirando recién el material en bruto ahí en las islas ahí. Y cuando hablan de Petropar, el tipo su sueño, cómo se le frunce enseguida. Es que le Sí, molesta. no, o no sea, vi el material completo, vi molesta. solo la respuesta de No, yo Pedro vi Párez. todo. Y hoy no son solamente los seccionaleros dueños de estaciones de servicio los que salen, ¿verdad? Claro. Hoy ya son muchos, ¿verdad? Y de hecho No, un que le están político exigiendo. conocido de oposición que en realidad es abogado de Claro. profesión, digamos, pero ejerció política en la oposición, representa hoy a un grupo de personas que dicen, a ver, no, porque pero para ir a romper la hegemonía de no sé cuánto, ¿verdad? Y está ahí. El que no habla dice que no va a hablar por un año de Gustavo Leite. Ah, mira, está en un retiro sabático. ¿En serio? Estoy en un Ya habló retiro sabático de suficiente, un año. Un año. Pero a él pues justamente... No era pero 100 días nomás lo de no, un año. Un año. Ah, ok. Y Gustavo Leite fue el que estaba abanderado con la Claro. transformación de Petropar y Sí. toda la historia. Eddie Jara sí responde, dice, voy a accionarlo judicialmente, qué sé yo, ¿verdad? Pero nada, yo intenté hablar con Gustavo la- Leite y me dijo, estoy No. un año. Nada. Yo creo que opinó sobre la foto con el Papa, ¿Quién? el presidente de la República. No, Me reí mucho. no Le esa parte pregunta a me una colega, vean que decir de ABC, ¿verdad? Le pregunta, muchos dicen que esta reunión con el Papa busca hacer politizada la foto y esas cosas, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Y él le responde, no me importa lo que opinen. Le dice. llegó. Vos sabés que yo, para, No, que, te Está nervioso. no, no, pero viste así ya. para que vean nomás que Prendió fuego el tipo y pensamos tiró todo. que hay una línea de pensamiento igual, ¿verdad? Qué bar, me Yo reí, sin sí. haber escuchado eso y hablé justamente con el doctor Villamayor, no el ministro, sino Luis, Luis el abogado Villamayor. de los El abogado, operadores. Y le digo, mira, De voy a Petropar. tirar esto de por ahí. Si llego a acertar, vos sos mi testigo extra radio, entonces decía, mira, este tipo tiene un olfato de la gran flauta, ¿verdad? Si las pego, las pego. Si de por ahí me equivoco, sé pasar. Acá no digas nada. Nadie dijo nada, ¿verdad? Pero le decía, prepárense por lo menos para 15 días, por lo menos hasta el 5 de noviembre, a que esto, el precio del pasaje y otras cosas continúen Claro. tal cual están, porque el momento ideal para anunciar el precio del pasaje es hoy y al día siguiente la reunión con el Papa. Sí. ¿Verdad? De hecho, al anterior gobierno, cartas, mensajes, twitters y no sé qué Claro. historia del Papa le sirvió en el momento a lo mejor candente de comunicación en donde había que lanzar un ¿Cuándo es la fecha que mensaje anunciaron? masivo, el 5 de noviembre. 5 de noviembre, ¿verdad? Sí. Y está ahí cerca, ¿verdad? Y esto de la comisión medio extraña, iba a investigar, Eso, es un sobo. no sé, hay una cuestión medio extraña, ¿verdad? Es a efectos de dilatar. ¿Sabes qué me digamos, hace la acordar? cuestión, Y ¿verdad? alguien lo Más tuiteaba, no allá me de- acuerdo quién, el tema de la comisión de notable que hizo Lugo. Siempre. Que le Para, tuvo, sí. Camilo Suárez decía eso hoy. Y para la el tema Cruz. Él famosa. tuiteó algo, ¿verdad? Y la Mm. famosa frase, si quieres que algo no se haga, nombra una comisión. Si quieres Sí, que alguien no. lo haga, bueno, tengo que nombrar una persona. El- Pero más allá de nombrar una persona, en realidad yo sí tengo reparos, digamos, ya creo que mencionaban la cuestión política, un poco se habló muchísimo de la afiliación, digamos, de Arrey, aunque no es afiliación, es militancia en realidad, etcétera. Pero para mí sí es una cuestión de los órganos constituidos, digamos. O sea, cuando existen órganos constituidos, crear porque uno tiene interés, ya sea bueno o malo, es donde se desvirtúa, yo creo, bastante. Porque ¿para qué entonces están los órganos? Y si uno como presidente no confía en el funcionamiento de los órganos, es una mala señal, Claro. sea quien sea el presidente. Hay una entidad o una institución, perdón Pedro, que no se mencionó, o por lo menos yo no escuché que haya mencionado que iba a estar en esa comisión, que es la Auditoría General del Sí, Poder Ejecutivo. ustedes- Que básicamente ni la Secretaría esa es la Anticorrupción función. creo que tampoco. Claro, pero no Ah, no. existen. Ni la Contraloría todos los días le están sacando. Claro, pero no obstante tenés la Contraloría, tenés la Auditoría General, por Auditoría ejemplo, Sí, sí, pero General, no, claro, pero no tenés las tienen comisiones de... confianza. Ah, bueno, bueno, Claro, ahí está el punto de eso, Mariana, no. pues. No, o tenés las comisiones del Congreso, es decir, hay órganos que están constituidos que vos podrías incluso hacer que, no se converjan todos, si no querés que sea uno solo, pero el nombrar a una persona por fuera, Yo creo que es mucho de qué otra está de ser. Viste que estamos en la época del políticamente incorrecto, ¿verdad? pero te des vuelta. Pero me parece demasiado despelote para una cuestión que es fácil, relativamente fácil, siendo el presidente de la República preocupado por la situación, Claro. ¿verdad? Todo este Menganita, sentate un ratito acá. show- Mm. Papito, vení un poco, sentate acá. Mi rey, no sé cómo le hablará el presidente, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que pasó? Mm. ¿Qué hiciste con esto que está acá, con esto que está acá? Pudo haber dicho La Nación, ABC, Última Hora, Hoy, yo, Felipe, Mariana, Pedro, los ¿Qué camaradas. tal esto? Quien fuera el que diga, tengo una investigación y esto pasa en Petropar, lo dice. Lo único que importa es si es verdad o no. El Claro. resto, quién dijo, cómo escribió, si es de Felipe, si es de Cartes, si es de no sé quién, cuánto, si es de Ortiz, de quien fuera, eso ya no importa cuando hay un tema instalado. ¿Y el tema instalado cuál es? Que Petropar está armando un despelote. Entonces, ¿es verdad o no es verdad? Todo el resto es un accesorio, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque finalmente es, si moviste la plata, ¿por qué lo hiciste? Punto, ¿verdad? Falso, acá, pasamos. Le diste información privilegiada. Le diste información privilegiada, ¿verdad? Falso, pum. A Conrado Cierto Heckler. que Ñan de Gas no sale más de que sos la presidenta de cosa y le compraste a la competencia a Gas, cierto, ¿verdad? Pum, otro tema. Y vamos, demasiado vuelta para una cuestión que tiene 60 días, ¿verdad? Salvo que, bueno, Yo digo, salvo así- que sea una línea Eso que dice política Mariana, ¿no? y ella tiene que ejecutar esa línea política. O si no, Claro. no se entiende. Claro, porque Sí. si vos me Buen decís, punto. yo como presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no voy a interferir en el poder legislativo, libero los votos, ellos toman sus decisiones, es una cosa. Pero otra cuestión es cuando está en tu cocue la situación y vos sos el que responde. Claro. Si pasa algo en tus Petropar, designados. el Ejecutivo. Si pasa con un ministro, el Ejecutivo. Si pasa con el otro, el Ejecutivo. Todo carga sobre el hombre, ¿verdad? Lo que pasa es que Entonces- planteado desde afuera, Toto, así como vos planteás, parece que es todo un gran esfuerzo para no decir, miren, nosotros estamos abiertos, las cuentas están ahí, más o menos lo que vos decís, Claro. y si no nos convence, que vayan a la fiscalía, Claro. ¿verdad? Que recurran a la No justicia, puede ser. chao. Yo lo que no puedo entender por qué tanto despelote por una cuestión que va a ser relativamente sencilla. ¿De Aparentemente. cuántos días? Supongamos, ¿verdad? 45 días. Patricia está hace cuánto. ¿Y por qué no? Ha de Zamudio ser está- relativamente sencillo. Y porque Samudio no, está hace un tiempo, o sea, ¿qué tanto despelote pudo haber? Mucho a lo mejor, ¿verdad? Pero no es que estamos hablando de una cuestión que se hizo a cuentagotas por 5 años y tiene que descubrir dónde está el hilo de... Claro. Esto En ya realidad es- es hablar, perdón, ¿verdad? Cerrando un poco para mí la idea nomás, si uno quiere traer claridad, dice, bueno, esto es lo que pasó. Si uno no quiere traer claridad, dice, vamos a investigar los Forma una últimos comisión. 16 años, ¿verdad? Esto es una sí. administración que hace rato tiene, entonces vamos a investigarle a todos por los siglos de los siglos y no vamos a tener nunca Porque una respuesta concreta de lo que se está demasiado demandando. por todos los puntos, ¿verdad? Claro. Demasiado vueltas, porque esto Arregui va a llevar a una conferencia de prensa mañana. Sí. La Todo presentación show. después. Hemos encontrado aparentemente hace no sé cuánto tiempo. Ni que tipo los Hemos 1200 encontrado del esto, Mega, ¿verdad? aparentemente hay, y no sé qué historia, y termina nada. Otra foto con el Papa, el Papa bendice al Paraguay, aleluya, ¿verdad? Y estamos todos. Pero yo no sé nomás si veo desde afuera que sea fácil. Pero si vos sos el presidente, sentate un poco, Patricia Negra, no sé cómo le dicen, tiene su usuario Negra Zamudio, no sé qué, ¿verdad? O como le diga, ¿verdad? Mi Para reina, mí no sé tiene cómo mucho la que ver dice, con lo que ¿verdad? le dice, con lo que dijo Pedro. Capaz Toto. le toca el cuarto, ¿verdad? Claro, no sé, culturalmente le dice, gracias. sentate acá, qué sé Sí. yo, ¿verdad? ¿Cuál Pero por en vos? todo se ahogan en un... hicimos en Yapico en la moto 50 conferencias de prensa. Hicimos 17 conferencias de prensa. Sí. Ese, luego pago conferencia de prensa 60 días. No quiero ver si es un problema complicado o qué. Andá si fuera una terazo. Precio del pasaje sí que están ahí. Vos sabés ¿verdad? que- Pliña igual- hacia Igual, la- te pones a igual ahí analizar- yo defiendo que por lo menos sigan dando conferencias de Disculpa, prensa. pero te pones a analizar el modo operandi y la estrategia que hizo Mario siempre, que cuando supuestamente le iba a convocar a HC para que jure, no, son aquellos, yo no. Es así. No, pero llega A- hasta un acá, punto, acá ¿verdad? pasa exactamente lo mismo con Petropar. Se tiene que deshacer esto. Alguien tiene que hacerlo, pero no digas que fui yo. Por eso yo me pregunto, ¿es una línea política que se baja y ok. hay alguien que tiene que ejecutarla? Vos lo que decís es ¿Y que va a pagar venir... los platos rotos? Claro, vos decís que va a venir un tipo de afuera. ¿Eh? Va a decir, Tercero en "Epa, discordia. hiciste mal acá, Patricia. Yo creo que tenés que salir, ¿eh? Y que ya él está. sea el que proponga que la mujer salga y no él. Claro. Bueno, pero Pero mientras Cuando- tanto, cuando Que sos se presidente, tiene no, que- ¿verdad? se Se tiene están que quemando deshacer- la nave los Se perros. tiene que Mientras deshacer pues tanto. lo que se no, hizo. y después el tipo no puede estar tranquilo, perdón por el tipo, era el presidente de la República. Claro. No puede estar tranquilo. No, no. ¿Dónde se Imagina, va? No puede hoy- hablar. Hoy, Toto, Hoy nadie- entregó 17, 18, 19 tractores, no sé cuánto. Hoy nadie, Pasó. hoy nadie habló de la Claro. visita a CIE. La compañía, sí, la no sé qué empresa. cosa, lo que exporta. Claro, pasa, el hierro, ¿verdad? no sé, cosas que son Estaba tipo van a con otro construir tema. Añacuapa. Ese. Claro. Nadie habló de eso. No, y pasa. Se pierde. Se pierde en el mar y el entorno está, te digo.
Están haciendo asado con leña mojada, ya los perros y humo por todos lados, de pelote. Y una cosa más nomás, por lo menos de mi parte para terminar. Señor Presidente de la República, el único que sale beneficiado, usted dice, los medios de cárcel, no se me pegan, Totalmente. es el medio. Sí, son los medios, claro. Es el Es medio. más, a los otros medios creo que no les gustó. Porque Lo que ponen en pasa es que- contexto la situación y dicen, ¿qué es lo que dijeron? Yo Y creo ahí la que gente recurre a la en este fuente, caso, Que una agregando a lo torpeza. que dice Felipe, Marito, o el presidente Mario Abdo, no sé si olvida, ya no está en campaña, ni Horacio Cartes está en gobierno. Por tanto, si él del sector privado o es, digamos, parte de un conglomerado de medios, etcétera, son más que nunca los contralores, digamos. O sea, es Claro. lo que se ha dado absolutamente durante todo el tiempo. Así es que los medios están para hacer contrapeso del poder. Y lo mismo que dije Te el otro guste o día, no, ¿eh? lo Claro. mismo que dije el otro día sobre el entorno del presidente. Un poco de paz para este señor que necesita gobernar. Se va a la China y en la China se van los perros y le arman desastre para venir otra vez. Por el cuarto O sea, literalmente el tipo Sí, se va sí. a la China y en la China le arman problemas, ¿no? Y ahora salió un comunicado que supuestamente no era el de Pakistán, no sé qué, que yo no creo mucho. Bueno, pero no es el tema de la jornada. Ok. El tema de la jornada también, y por eso están nuestros invitados en piso, a quienes agradecemos por supuesto ya que están con nosotros, es la modificación de uno de los artículos del Código Penal, 19. El 19, 19, sí. que habla de la legítima defensa. Y a partir de ahí, digamos, se comenzaron a tejer ciertas discusiones al respecto de lo que plantea el diputado Ortiz, que ya está con nosotros. Diputado, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted y a su audiencia también. ¿Cuál es Entre tu- paréntesis, sí. perdón la interrupción, polémico parece, sale gente, digamos, a defender las leyes, pero hay cierta adhesión popular, por lo que nos parece bastante interesante, digamos, plantearlo. Por eso, ¿verdad? Justamente hay Sí. cierto fragmento de la sociedad que dice, Claro. esta es. Así mismo. Acá hay que entrar, señor, y después otros dicen, ¿qué pasa, verdad? Diputado, ¿cuál es tu propuesta, digamos, original, independientemente a la letra de la modificación o cómo se modifique? ¿Qué es lo que viste en la realidad de lo que hoy ocurre que querés modificar? Bueno, la realidad, lo que uno vive todos los días es, voy a poner un ejemplo, lo que mataron, por ejemplo, defendiendo, terminan imputados. Hubo casos de Ciudad del Este, que inclusive hay comentarios que le costó mucho liberarse de ese caso. Está el caso también de Asunción. El caso del despensero. Claro. Despensero, sí. Está el caso de que ocurrió también en Asunción. Lambaré. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿La víctima mató? Termina imputado, termina pagando abogados y se descuida más y va adentro. Entonces la idea con este proyecto de ley es que algunos dicen que es redundancia, pero lo que queremos justamente pragmatizar la ley en el aspecto de que el que mató en legítima defensa, pues nadie tiene la intención de matar. Vos estás en tu casa, por ejemplo, tomando mate y viene un tipo, te entra a la casa, te asalta. Uno estaba preguntando si viene con intenciones buenas o malas, agarrá y con lo que tenga. Y si mataste, lamento mucho. Entonces, para que no esté nombrando abogado y que quede otra imputado, y ese es el espíritu de lo que quiero. El espíritu es que nos llega a la imputación. Claro. Esta misma ley, yo aclaro, fue hace 15 días aprobado en México, por unanimidad. Acá dice que alguno que ya está y no país con mucha está, violencia. pero fueron justamente varios abogados que hicieron este proyecto. No, yo no soy abogado, aclaro esto. Pero el espíritu, le dije, mira, te necesitamos quitar algo parecido a lo que salió en México, porque es nuestra realidad. Simplemente sobre eso. O sea que si uno mira inclusive en las redes sociales, vas a encontrar más del 90% que le gusta el tema. Porque ocurre hoy en nuestros medios esta situación. La idea es que si vos te defiendas, inclusive vamos a presentar también un proyecto en la cual cualquiera puede comprar armas para tenerlo en su casa y defenderse. Porque hablando inclusive con el comandante de la policía, me dice, necesitamos 3 veces más la cantidad de policía que tenemos. O sea que es imposible, la policía no te va a garantizar en un 100% tu seguridad, por eso ocurren muchos asaltos. Y la idea es que la ciudadanía colabore con defenderse. Vaya, puta. Caso contrario, esto va a ir creciendo. Y yo creo que en este momento está creciendo esto. Está con nosotros el doctor Jorge Guarín. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Toto. Buenas noches a la audiencia y acá a los compañeros del panel. Recuerdo, doctor, hace un tiempo habíamos, después de un caso polémico también, habíamos tratado justamente la legítima defensa, eso que se mencionaba y se debatía como excesos y la visión que tiene la gente
de que finalmente la víctima en su intento de defensa termina casi visto como el victimario y otras situaciones más. ¿Cuál es la realidad, lo que se ven hoy en los procesos? Yo estuve hurgando un poco y no vi ningún condenado en el marco de exceso en la legítima defensa que podría haber sido la carátula, ¿verdad? Sí, yo en primer lugar quiero decir que la intención del señor diputado es loable y apunta sobre todo a algunas muy malas aplicaciones del Instituto de la Legítima Defensa. Quiero señalar concretamente que para que configure un hecho punible, por ejemplo homicidio, primero tiene que darse el primer piso, la tipicidad, la descripción de la conducta típica con dolo o culpa. Luego hay que pasar al segundo piso, que es la antijuridicidad, la configuración de la tipicidad siempre y cuando no esté amparada por ninguna causa de justificación, y luego la reprochabilidad, el reproche que se hace al autor de un hecho punible basada en dos capacidades: conocer la antijuridicidad de la acción y determinarse conforme a ese conocimiento. El Instituto de la Legítima Defensa apunta al segundo piso. La primera parte del proyecto del señor diputado es, en primer lugar, es prácticamente lo que dice hoy el artículo 19, no obra antijurídicamente si actúa con legítima defensa y establece unas condiciones para que configure la legítima defensa. Y la segunda parte habla de la reprochabilidad, que es lo que decíamos, el tercer piso. Y ahí es lo que, si encontrás que la conducta no reúne las condiciones de antijuridicidad, ya no se llega a ese tercer elemento, que es la reprochabilidad. Y la segunda parte del proyecto del diputado se parece mucho a una institución que está prevista en la ley, que es el artículo 24, que se llama el exceso en la legítima defensa por un estado de confusión o terror, y eso incide sobre el elemento punibilidad. Dice, no será castigada, no será punible la conducta. Es una política criminal que trae el código, que en esos casos se puede prescindir del castigo. Entonces, ahí es lo que algunos colegas le atacan, no atacan, pero mencionan de que el proyecto sería redundante, porque el elemento de reprochabilidad ya está previsto y el elemento exceso en la legítima defensa está previsto en la norma del artículo 24, que es lo que habría que revisar y debatir con el autor del proyecto y en plenario de diputados. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y la gente también va a poder colaborar con nosotros a través de los mensajes, y sabemos que hay mucha gente que siempre opina al respecto. A la vuelta a la pausa, Mariana ya levantó el dedo, acusador en este caso, ¿verdad? Muy bien. Apuntador. Bueno, Mariana. Ahora tengo un consejo antes de ir a la pausa, y les recordamos que si quieren escuchar la buena música y sentir los clásicos, 107, sentirla también online en 7.com.py y en redes sociales @radio 7py, 1077. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Muchas gracias. De sorpresa, sopetón. Me gustaría, Mariana. Nosotros no vamos a... me gustaría completar un Felipe poco y la explicación que hacía el doctor Bogarín. Quiero aprovechar tu cualidad didáctica, doctor, porque hay una situación, incluso se debatía, digamos, al momento de producir un poco el tema. Yo creo cuando el diputado dice hay que evitar que el que se defiende, digamos, vaya preso, es como que mi interpretación es así: está en la ley, pero parece muy difícil demostrar que te defendiste. No sé si estoy como en lo correcto. Entonces, y hay también una creencia popular del famoso que por poco el arma no tiene que ser del mismo tamaño cuando se habla de la proporcionalidad. Yo sé que eso no es así al momento de juzgar, pero lastimosamente también han habido juzgadores que lo han evaluado así, digamos, ¿verdad? Entonces, perdón, Mariana, aquello también, para complementar nomás, que el doctor responda todo de una, aquello también de que no tiene que ser fuera de tu casa. Si el tipo te entra a tu casa, uno lo puedes perseguir. Claro, tiene que Claro. ser tu terreno. Haga lo que haga, tiene que ser adentro de tu casa. Y tu vereda ya no es más, ella te fuiste. y que en realidad cuando lo explican, Claro, cuando lo explican no es así, porque uno tiene que evaluar el conjunto, pero ¿será que realmente es tan claro lo que hay y no se puede, digamos, mejorar Bueno, justamente por próximo todas diputado. estas interpretaciones que al final igual se dan? Sí, la ley penal tiene que tener y debe tener un mandato de certeza. El ciudadano común es el que tiene que entender lo que está establecido en la ley, y
Bueno, puede ser que algunas malas aplicaciones han llevado a un estado de confusión ciudadana, por ejemplo. Sí, la agresión inicial tiene que ser presente y antijurídica. Y la reacción tiene que ser racional, tiene que ser proporcional. Pero eso no significa tampoco que si te atacan con una ondita, vos tenés que buscar una ondita para responder. Tiene que ser un medio idóneo y racional para alejar de tu persona ese bien, ese peligro al bien jurídico protegido, por ejemplo, el valor vida. En el caso del despensero de Ciudad del Este, lo que se evaluó es que el peligro para su vida ya no era más presente, porque eso ya había terminado, la agresión de que él estaba siendo atacado, incluso creo que el agresor disparó 2 veces, intentó disparar y no salió el proyectil. Pero él se alejan los agresores y él sale y después se produce el disparo del despensero que acaba con la muerte de estas personas. Esa es una institución que en principio ya es un exceso en la legítima defensa por un estado de confusión o terror. Esa persona estaba impactado por lo que acababa de suceder y después de eso sucede. Pero tampoco el peligro para tu vida puede darse en la vereda de tu casa, no es necesario que sea dentro de tu casa, puede darse en la calle, en la vía pública, en cualquier parte. Por eso es más, quiero... Lo que pasa es que hay algunos mitos que se manejan que si te atacan con un cuchillo vos tenés que defenderte con un cuchillo, etcétera. Eso no es cierto. Pero por eso te preguntaba, doctor, ¿cómo se puede hacer? O sea, ¿tenemos que modificar como plantea el diputado o... porque en este caso en realidad hay que recurrir a la interpretación de cada juez, ¿verdad? Bueno, para eso son jueces, pero no todos tienen, parece, la misma vara, digamos, para medir la proporcionalidad, el bien jurídico protegido, bueno, todo ese tipo de cuestiones. No, la vara es la misma, el artículo 19, lo que pasa es que hay buenas y malas aplicaciones. Exacto. El operador es el problema en muchos casos. ¿Y no se le puede ayudar un poquitito al operador? No, ¿O es uniforme, incluso lo que va a ir robusteciendo el sistema en su seguridad es jurisprudencia constante y uniforme sobre el tema. No hay jurisprudencia pacífica y uniforme, la llamamos nosotros en derechos. Sí hay muchas malas aplicaciones, eso es cierto, y en ese sentido yo alabo la intención de que aquí lo que se busca es que gente que se defendió y en las condiciones que establece la ley no sufra ese perjuicio de imputación, porque en teoría se dice que la imputación no es un perjuicio, pero realmente perjudica y mucho. Claro, sí. Doctor, cuando hablamos de racionalidad, o sea, se le pide racionalidad a una persona que no está acostumbrada a este tipo de hechos. En realidad, ninguno de nosotros estamos acostumbrados a que venga alguien y te encañonen Y en el caso de Despensero, otra vez tomo el caso de Despensero porque él ya había sido asaltado otras veces. Eso, la reincidencia. Ya reincidente. No solo eso, sino que en Como esta víctima. última oportunidad fueron violentos, en fin. Armada por medio. Claro, arma por medio. Entonces, se habla de racionalidad. Me da la impresión que se hace todo desde un escritorio sin vivirla. Es una opinión, pienso, ¿no? Estoy pensando y me estoy poniendo en el lugar de una persona que vive una situación así. Gracias a Dios yo nunca la vi. No sé cómo reaccionaría. Pero hablamos de racionalidad en la legítima defensa. Cuando no estamos acostumbrados a que nos encañonen. Sin embargo, los que nos encañonan sí, nos agarran de sorpresa y están acostumbrados a salir y entrar de los penales. Digamos, es su modo de vida. Me imagino que todo eso se tiene en cuenta. Debería tenerse en cuenta. Debería tenerse en cuenta. ¿Por qué no se tiene en cuenta? Mira, hablábamos con el diputado hace un momento de que no en todos los casos, pero hay muchas limitaciones técnicas en algunos fiscales y en algunos jueces en nuestro país, independientemente de los otros vicios que tiene nuestra administración de justicia. La ley la ley dice que se deben considerar esos aspectos que acabas de mencionar, Pedro, una opinión que respeto mucho, pero si excede los límites de la legítima defensa, el 19 está la institución del 24, que hay que considerar esos aspectos. Ese señor ya había sido agredido en varias oportunidades, estuvo en peligro su vida, él reacciona en un estado de shock, en un estado de confusión o de terror. Entonces, la ley establece en el artículo 24
en estas condiciones, si se acredita esa situación de confusión o terror que debe ser considerada, entonces no será castigada esa conducta. Eso está previsto. Felipe. Diputado, ¿cómo planteas, digamos, el tema de la construcción del proyecto? ¿En qué sentido? Cierto, vos mencionaste que básicamente lo hablaste con algo que tiene mucho que ver con México, Sí. un país también bastante violento. Y ahora, ¿cuáles son los próximos pasos según vos? ¿Es debatir audiencia pública, ampliar el debate, ir a los programas? ¿Cómo pensás hacer eso? Bueno, la idea justamente es quitar una ley pragmática, práctica y entendible que no sea muy sugestiva, ¿verdad? Da, por ejemplo, el caso de la reprochabilidad, pero acá también hay algo, dice, repeler la agresión, dice, de cualquier manera y bajo cualquier circunstancia, utilizando los mecanismos o elementos que tenga a mano. Y de ninguna manera puede ser imputado penalmente, dice. Ahí está la pequeña diferencia. Pero En ¿cómo el se sentido investiga que- si ¿Cómo? justamente se tiene que investigar el caso? Claro. Ese es el tema. No, pero investigar no tiene que significar Imputar. imputar. Ya. Porque el problema está que cuando vos le matás a alguien, lo primero que hace te imputa. Y acá dice la ley que no puede ser imputado penalmente. O sea que ese es el detalle que hace la diferencia a las otras leyes. O sea que ahí es el proceso, no sé cómo es el proceso penal, porque en realidad la imputación Claro, es la comunicación de la saltarse la investigación, imputación, digamos, la claro. comunicación Antes- formal. Antes en el proyecto de Código Procesal, desde que se producía el hecho, lo que le denominamos la noticia criminis, el fiscal tenía 20 días para plantear un requerimiento inicial. Ese plazo de 20 días ha desaparecido en el proceso de formación de las leyes cuando se aprobó el Código Procesal. Entonces, el fiscal tiene todo el tiempo, no tiene un límite de tiempo para recoger elementos que le puedan llevar a esas conclusiones. Es decir, lo que no debe existir en estos casos es un apresuramiento para imputar. El fiscal tiene que imputar cuando individualiza a la persona, cuando tiene bien claros los hechos. Si hay dudas en los hechos, lo que tiene que hacer es profundizar esa investigación, y el proceso le permite a realizar ese análisis previo en las diligencias preliminares que están permitidas en el Código Procesal. Diputado, parece algo está. Sí, diputado, ¿querías aportar algo más? y después te quiero preguntar algo. No, la idea nomás es pragmatizar y si es posible sintetizar para no ir a tantas leyes que en un solo artículo podamos meter todo. Y lógicamente una vez presentado yo creo que podemos ir ajustando para que podamos quitar, inclusive le vamos a invitar acá al invitado que veo que entiende bastante, que participe también de nuestras reuniones de bancada y podamos, te voy a decir, tener la colaboración de él. No, pues la pregunta, diputado, es que en una parte del artículo, palabras más, palabras menos, para tratar de hacerlo también para la didáctico. gente no tan con el texto legal, digamos. Si estás en tu casa y ahí recibís el ataque y procedes, digamos, y termina con la muerte de la agresor, persona que digamos. automáticamente, digamos, quedas libre de reproche o de culpa y pena, digamos, para el lenguaje popular. Pero ¿quién define? La pregunta es, ¿quién define que te estaban atacando en tu casa y que nos ocurrió en una ronda de tragos que estábamos con Felipe? Felipe me dijo algo, se puso feo, se Y un puso debido argel, proceso. como Argel. pasa con Felipe, No, pues. saco un arma y disparo y digo, después Felipe me atacó. Como estoy en el predio de mi casa, la cuestión pasa. Pero- ¿Verdad? Lo tiene que definir un real fiscal y ahí es que, a ver, qué tanto tino va a poder tener el fiscal de aplicar o no la norma como Bueno, está, ¿verdad? Para eso es que el fiscal o la fiscal no tiene que apresurarse en tomar una decisión de imputación si ocurrió en una ronda de tragos o si se dan los presupuestos de la legítima defensa, entonces no hay por qué imputar. ¿Por qué? Porque la legítima defensa incide sobre la antijuridicidad y si no superas ese análisis, el hecho no es punible, no es castigable. Si objetivamente uno mira una persona que dispara a otra y muere esa otra persona como consecuencia del proyectil, aparentemente hay un homicidio, pero tiene que analizarse las circunstancias que rodearon a esa acción. Eso es lo que le pedimos a nuestros fiscales, que no se apresuren para imputar y que analicen si se dan o no las circunstancias, o del 19, la legítima defensa, o del 24, que es el exceso en la legítima defensa por un estado de confusión o terror. Lo que pasa es que hoy también
2 tapas de diarios, 3 tapas o 2 titulares, Y hay un choque. si no salís con la imputación, Hay un choque al día siguiente eso totalmente. tapa Yo vos, voy ¿verdad? acá a un choque que quiero plantearle ya para después de la pausa, que es una cosa, digamos, lo que el doctor Bogarín nos expone desde desde el deber ser, y el diputado te habla de un pragmatismo que en realidad Es lo uno ve que siente todos los que ocurre, días. ¿no? ¿verdad? Claro, Pero son ya. rapidísimos para Lo que imputar, pasa que es vos que, sabés, doctor. quiero agregar nomás eso, Caso de la el imputación. al mismo tema que le decía el doctor al inicio, eso pues es como lo ideal y lo que debería El suceder, deber ser, como eso. decía Felipe. Entonces pues parece no hace lo falta ni una ley. Si uno lee y entiende, debería aplicar súper bien como vos explicás, El problema doctor. son los que Pero en la aplican. práctica, Los que tienen que aplicar. Y si hacemos un Claro. cambio de... ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pequeña no, y pausa si y vamos a tenemos plantear jueces que esa, saben leer, dale, ¿verdad? dale. esa situación también a la vuelta de la pausa. Sí, vamos a hacer un corte y ya volvemos. La línea de maternidad Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé, por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, sacaleches, biberones que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad de Fisher Price. Vamos a ver los mensajes de WhatsApp a ver qué es lo que dice la gente acerca de este proyecto de ley que ha generado ya, se tiene que decir esto, comentarios y pasiones, ¿sí? ¿Qué dice? A ver, injusto que la víctima vaya preso si se está defendiendo. Máximo sería detenerlo o prisión domiciliaria hasta que termine el Ahí caso. está todito. Por las calles, decía ahí, por las calles hay muchos asesinos tema con de- prisión de domiciliaria y a la que víctima le queremos envían quitar. preso. Esto ya es el colmo, Capullo dice por Uyuca. esta persona con el Preso. mensaje. A ver, los que Sí, hacen las bajo leyes a que vaya. están en una oficina con guardias privados, es lo que menciona esta persona también a través de los mensajes de WhatsApp, que era parte un poco de lo que mencionaba Pedro, era la aplicabilidad de la situación. Felipe, tenías un Más que planteamiento. nada, no sé ni qué hacer, una pregunta, más que nada, un planteamiento, como Del dicho al hecho. un disparador, digamos, que es, como se ve como A propósito. claro, el choque de dos visiones distintas, ¿verdad? Por un lado, el deber ser que te plantea el doctor Bogarín, desde una posición sumamente técnica y correcta, o sea, totalmente validada por los años de experiencia y conocimiento, y por otro lado tenemos a un diputado de la Nación que te dice, mira, todo muy lindo, pero acá la realidad es otra, ¿verdad? Una de las cosas que yo veo, lo que mencionaba el doctor Bogarín, el tema de la imputación. Hay gente que no te aguanta, media etapa no te aguanta, ¿verdad? Y ya te imputa si quieres, ¿verdad? Sí, Por dos olor notas de nomás. radio, 2 notas de radio y... Sí, 2 notas ya me llaman demasiado, me presionan la prensa y canguiñan de amigo, ¿verdad? Pero ahí No. tenemos que analizar por qué el ser se aleja del deber ser. ¿Cuáles son las causas? A ver. Y a mi ¿Tenés criterio alguna hay, idea al hay respecto? algunos casos de muy malas aplicaciones. Ah. Si la ley es clara y está ahí, si configura la legítima defensa, no hay por qué imputar. No debería. No debería. No debería imputar. ¿Qué imputas? Imputar un hecho que podría ser un hecho punible. Y si tenés la legítima defensa, el 19 te dice claramente no obra antijurídicamente quien actúa en legítima defensa. Es decir, ya no va a configurar luego el hecho punible. Entonces, imputar en esas condiciones es un caso de mala aplicación del derecho y mal desempeño de funciones. Claro, eso cae directamente en el fiscal que toma el caso, ¿verdad? Y el órgano requirente de nuestro sistema es el fiscal. El juez en esa etapa del proceso es lo que recibe la imputación y medidas cautelares, etcétera. Esa es la función del juez, controlar las garantías de un debido proceso. Pero el actor principal ahí es el titular de la acción, que es el agente fiscal. Otro invitado para tu reunión de bancada, diputado, ¿verdad? La Sí. Fiscalía, el Ministerio Público. Sí, el tema también es que con este proyecto quedó claro que el tipo no puede imputar. Así, O sea que pragmatizado, dice bien clarito. Lo mejor es una redundancia. Es Pero a lo aplicable mejor eso. vamos a juntar la redundancia y vamos a quitar a lo mejor más una ley más Que pragmática. no quede dudas. Que no quede dudas y que no pueda directamente hacer las imputaciones repetidas. Y- Como está aplicando acá el doctor, evidentemente es claro que, pero un poco larga y muy subjetiva. Nuestra realidad es esa. Lo que queremos justamente es de que no termine preso la víctima. Simplemente es el espíritu y tratar de ver si podemos. Yo está claro, en México había mucho punto y coma y quitaron una ley hace 15 días, esta misma ley,
así mismo, y fue quitada por unanimidad. Conste que ellos ya tenían también varias leyes y sintetizaron en una. Y con un nivel de violencia altísimo, ¿verdad? Claro. México, Y hace 15 días por unanimidad quitaron. Y tenían todas las leyes también, y inclusive el colega que estuve hablando con él, que yo estoy en el Parlatino y tenemos algún relacionamiento cercano, y me dice, no, si vos le buscas la vuelta no tenía que haber sido diputado, pues tiene varios casos y termina diputado, termina preso. Entonces con esta ley liquidamos el pleito. Acá ya no es más subjetivo y los jueces y fiscales no pueden hacer nada, directamente se le libera a la persona. Doctor, estaba recordando un caso de un señor que también mató a 2 asaltantes, y 2 años después de estar preso, de pagar abogado, en fin, un tribunal de garantía, creo, no sé cuál tribunal sería para la figura esta, dice que, bueno, fue legítima defensa. Bueno, estuvo 2 años preso. La pregunta es, como bien usted decía, bueno, es desconocimiento de la ley si se pide la imputación ahí de buenas a primera y también mala praxis. ¿El abogado se puede hacer la denuncia? ¿Tiene alguna herramienta el abogado como para decir, mira, ustedes están imputando de apresurados? O por presión. O por presión, o porque la prensa le está sacando tapas. Pero lo último que están haciendo es buscar la justicia. ¿El abogado tiene esa potestad, o sea, o ese recurso, o no? Sí, claro. Una vez que ya se imputa, ya está. No, yo en algún momento de mi vida fui juez y los juez fiscal estás expuesto a eso. Hay una ley que establece las causales por las cuales puede ser enjuiciado un fiscal, un juez, y la denuncia puede hacerse ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sí. Y el jurado tiene que revisar con un criterio fundamentalmente jurídico. Ahí habría que desechar los aspectos políticos. Jurídicamente sí corresponde el enjuiciamiento o no de ese fiscal o de ese juez. Las condiciones para imputar a una persona están establecidas en el 302 del Código de Procedimientos Penales. Si hay algún indicio de mal desempeño de funciones, las actuaciones de ese fiscal o de ese juez deben ser revisadas por el jurado de enjuiciamiento, incluso de oficio. Esa es una de las primeras herramientas, porque la imputación no es apelable, por ejemplo. Por eso. Hay un solo caso en el año 2001 es que se anuló un acta de imputación, pero después no hay otro fallo en ese sentido. Eso va a tener, si una persona es imputada, el espacio de la etapa de preparación del juicio. Si el fiscal encuentra elementos, va a acusar, nos vamos a una audiencia preliminar, se admite esa acusación, se dicta el auto de apertura a juicio y nos vamos a un juicio oral. Todas las calificaciones hasta la sentencia son provisorias. Lo que pudo haber sucedido en ese caso es que esas actuaciones de ese fiscal o del juez de garantías fueron revisadas por el tribunal de sentencia, que es otro tribunal de 3 jueces que calificó el hecho como legítima defensa y obviamente absolvió a esa persona y recuperó su libertad. A ver, pero es complicado, ¿verdad? Claro que es Quería complicado. apuntar nomás que son situaciones de violencia o crímenes muy sensibles para la gente. Porque esto te ataca directamente y sobre lo que vos tengas, o en tu casa o en la calle, donde sea, y todos vemos de alguna otra forma como una sensación, o nos deja a muchos, o a mucha gente le deja, para no excluirme nomás como sociedad, la sensación de justicia si es que alguien defiende lo que tiene con cualquier elemento que tenga más. Y termina en cana. Para mí, Claro, y entonces también puede ocurrir cuando en el barrio agarran a una persona que Claro. estaba asaltando a un le vecino dan con tutti. y En todo el barrio lo cualquiera, termina claro. surtiendo a palo el tipo y hasta a veces lo puede terminar matando en una turba, ¿verdad? Va a ser un homicidio Igual colectivo. igual queda, en ese barrio queda como una sensación de justicia. totalmente. Claro, lo hicimos Entonces nosotros dice, porque los otros no se Si mueven. no lo hacíamos eran de pelote, ¿verdad? Entonces hay un Tenés concepto ahí sustitutivo. que Para se mí distorsiona, el ¿verdad? con la tema, no sé situación. si dijo algo que tenga Y que ver con el... solamente Dios dirá. Bueno, no tengo idea. Pero no van a hacer señas. Para mí el punto también acá es que, no sé, para mí es una pregunta muy directa para el doctor. Es decir, ¿es aplicable lo que plantea el diputado a ver, Con lo que hoy tenemos, digamos. de trancar, digamos, la posibilidad de una Candadear. imputación cuando eso va en contra de todo el sistema, o sea, en contra de todo el sistema del proceso penal? Si es realmente aplicable o en realidad
porque si vamos a esperar a que todos los jueces aprendan a leer, doctor, parece muy fácil cuando vos decís, pero a la hora de la práctica, que es lo que él plantea, no es tan fácil. ¿Es aplicable o no esto que se plantea hoy? Yo el aspecto técnico que le encuentro al proyecto del diputado Edgar Ortiz es que mezcla la antijuridicidad y luego la reprochabilidad. Ya si no se da la antijuridicidad, ya no se llega a ese análisis de reprochabilidad. El otro aspecto es que le va a impedir a un juez la aplicación del 302, que le dice a un juez las condiciones para analizar si puede imputar o no. Un poco brevemente nada más, que lo que pasa con la ley 4431, que prohíbe a los jueces revisar si se dan las condiciones para una revisión de un auto de prisión, por ejemplo. Hoy en los crímenes le está vedado, si bien el sistema le autoriza, esa ley le prohíbe a los jueces revisar si le puede dar medidas a una persona cuyo hecho está calificado como un crimen. Lo que pasa es que cuando vas tocando y le vas introduciendo parches a un código que es un sistema, hay casos en que se pueden introducir contradicciones. Pero yo rescato que el proyecto es loable en el sentido que busca evitar situaciones injustas. Lo importante es que podamos hacer un debate y buscar un sistema, una redacción adecuada. O sea, perdón, doctor, para ratificar nomás. O sea, ¿vos admitirías algún tipo de modificaciones al código similares a esta? A mí me parece que el principal problema está en las malas aplicaciones. Okay. Yo creo que el artículo 19 quizás implica alguna dificultad de entendimiento para la ciudadanía en general, que es el usuario principal de una ley penal cuyos bienes se protegen. En todo caso, revisaría la redacción, pero están todos los elementos para configurar una legítima defensa. Lo que pasa es que hay que poner en práctica el sentido común, ¿verdad? Sí. El menos común de los sentidos. Eso yo, cuando iba a ser juez, te quiero mencionar que un juez muy experimentado nos decía, le preguntábamos qué hay que hacer para ser un buen juez, y hay que tener mucho de sentido común y saber un poquitito de derecho. Qué brillante. Vamos a ver mensajes de WhatsApp porque la gente está opinando al respecto. Repito, este es un tema muy sensible que la gente lo toma como propio en el sentido de si te pudo haber pasado o no, pero lo toma como propio por la sensación que deja. O si ya te pasó. O si te pasó, sí que ni que hablar, ¿verdad? Esto depende de los contactos arriba. Los amigos del colegio San José atacaron desde siempre y están libres. Ahora le toca a ellos. ¿Y dónde terminás? Dice. Y sí, es también a veces la sensación que queda, ¿verdad? Mucha gente. A ver, otro mensaje más, una consulta. ¿Por qué imputan antes de recabar todas las pruebas? Es la pregunta que están haciendo. Y esa es la pregunta del millón, ¿eh? La realidad es que hoy el asaltante no duda en pegarte un tiro y los fiscales no dudan en imputar al que defiende su vida y la de su familia. Felicitaciones, diputado, familia del Valle de Encarnación. ¿No serán tu pariente, diputado? No, que escribieron, ¿eh? ¿No? Bueno, No. ¿son fanáticos no fans? No más son. Por donde se lo mire es ridículo, porque darle tanto derecho a unos delincuentes, qué bárbaro, porque ¿qué dice? Por lo que está pasando, dice Nelly, que envía el mensaje. A ver, un mensaje más. Hay un artículo que dice que no se puede hacer justicia por mano propia. Hay que derogar esa ley para que entre la ley de la legítima defensa. Es muy contradictoria, dice. Bueno, la justicia por mano propia. A ver, ¿qué dice un poquito más abajo? La imputación es sobre un supuesto hecho punible en una etapa incipiente de la investigación. Dentro de esa etapa, los abogados defensores podemos solicitar cambio de tipificación. Es lo que menciona. Me parece absurdo discutir el tema. La Constitución Nacional y decía algo más ahí. Buenas noches. Lastimosamente, si no tenés $10,000 en el momento para poner para el fiscal, te imputan. A la puchada, así lo del precio ya tienen los muchachos, ¿verdad? Y vas a estar preso hasta que se resuelva si sos inocente o culpable. ¿Quién te reintegra esos 2 años o 3 o lo que te comes adentro? Dice, perdés tu trabajo, tu negocio, tu familia queda desprotegida, pero prefiero defender a mi familia y lo mío sin importar las consecuencias. Soy un legítimo usuario civil con portación de arma, dice esta persona. A ver, un mensaje más, el último. Yo soy portador de armas y quiero ejercer mi legítima defensa. Mi derecho es defender mis bienes o la vida de mi familia, sin que después tenga que ir preso, dice esa persona. Esa pero también otra discusión, ¿verdad? El tema de la utilización de armas. Que ya lo hablamos. Sí, que ya lo hablamos también, ¿verdad? Sí, un par de veces. Varias veces hablamos.
En otros países hay problemas por eso. De hecho, acá, si llegamos a algún subregistro, vamos a ver que están todo el mundo, están todos Hay mucha armados. gente ¿no? Sí. Un problemita de tránsito puede terminar una balacera, porque es así. Portación subterránea. Claro, portación subterránea. Esa es la verdad, esa es la verdad. Bueno, diputado, está eso. La que criticó un poco el tema que había dicho que era medio redundante la doctora Carolina Llanes, Sí. la ex fiscal, creo, o fiscal o Puede jueza ser, fue. puede ser. Ella fue juez. Y es en los penales ella. Entonces ella decía, mira, está un poco redundante porque esto ya está todo previsto en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 19. Dice, es clarito, en fin. Y ahora lo que dice la doctora Llanes y con lo que dice el doctor Bogarín, le dice, hay un problema de interpretación por parte de los fiscales. Ahora, ustedes que tienen mucho que ver también con la designación de los fiscales y los jueces, porque pasa por ahí, ¿no? Yo creo que tendrían que ser un poco más severos en el sentido de quiénes son los candidatos. ¿O qué piensa? No, la idea justamente, me comentaron el tema de las críticas, pero justamente es tocar un tema real de lo que estamos pasando hoy en día, ¿verdad? Lastimosamente, yo no te puedo decir, porque yo no estoy en el Consejo. El que elige los jueces y fiscales son el Consejo de Magistratura. Entiendo que tenemos que ir justamente liberándole a la justicia justamente de la presión política. Yo estoy de acuerdo, ¿entendés? Pero mucha gente te dice, se dio el caso de los parlamentarios que tenemos en la Cámara de Diputados, la famosa pérdida de investidura, por él dice que coste que nosotros, nuestro trabajo es quitarle el fuero, que tiene que actuar en la justicia. O sea que nos mete a nosotros en la misma bolsa que tenemos que estar actuando como jueces y fiscales de nuestro colegio y nosotros no somos eso. Yo digo de que el Parlamento lo que tiene que hacer justamente es desaforarle. Estoy de acuerdo, a lo mejor falta esta ley pragmatizar más el tema para que justamente no dé el espacio luego a la imputación. Entonces yo creo que si no hay luego esa ventanita o el espacio, esa luz, para que esa gente a lo mejor podemos juntar el artículo 26 con la 19. 24. 24. Claro, la 24 con la 19 y quitar una ley más práctica que nos dé lugar a otros pensamientos, a la sugestibilidad justamente de los fiscales, que cuando viene una imputación cuesta quitarle la imputación, porque yo he hablado con una de las víctimas, me dijo, mira, me costó mucha plata salir de este problema, porque cuando llega la imputación, dice, el juez ya no tiene otra cosa que confirmar tu prisión, porque la expectativa de un asesinato es de no sé cuántos años, y ahí tuve que, dice, empeñar lo que no tengo para poder salir del problema. Dice. O sea que es bastante subjetivo. No, Yo aclaro. Son casos y casos, ¿verdad? O sea, Sí, casos y casos que ocurren en nuestro país. Yo aclaro que mi idea simplemente es pragmatizar para que justamente el que se defienda no quede terminando imputado. Más allá, Toto, yo sé que tenemos un corte cortito, hermano, lo mío, muy breve. Más allá que porque uno critica, yo soy el que más critico el tema de la desconexión entre la política y las necesidades de la gente, ¿verdad? Uno puede criticar a lo mejor el texto, ¿verdad? Va a decir, no sé qué, mira, acá vamos a ajustar tal cosa, pero que hay una intención de hacer algo con un reclamo ciudadano, está. ¿Verdad? Claro, Uno sí. puede criticar, a lo mejor dicen, no termina así, no termina. Esto a lo mejor durmiendo en la famosa comisión bicameral, esa reforma del código que nunca sabemos cuándo va a terminar de dictaminar, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Estás listo, Pedro, para la pausa? Ya estoy Bueno, preparadísimo. listo. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, vamos a hablar de KTM, de hablar la curva con la nueva Duke 390, una moto ágil, liviana y musculosa, 44 caballos de fuerza, 6 velocidades, frenos a disco, pantalla digital con conexión Bluetooth, faros delanteros LED y talleres también, por supuesto, disponibles. Es una verdadera joya en diseño e ingeniería que solo KTM te puede ofrecer. Te invitamos a que pases por nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez y saques a la bestia de su jaula. Los repuestos, postventa, baterías, todo lo que puedan tenés necesitar. todo. Hay todo, Para tarjeta, una ¿no? moto, hay todo, una moto de Enviarla a mi interior que sepa hay que todo. enviarle todo. Porque Olvídate, después nada, dices, tienes que aprender a soltar.
No, yo suelto, No, pero no, 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 olvido. aprender a soltar porque hay que liberar el Yo alma suelto, pero no olvido. de las cosas. Doctor, hay otro ¿Qué va a pasar debate. ahora con el proyecto? ¿Eh? ¿Qué va a pasar ahora con el proyecto? ¿Qué va a Claro. pasar? Un Doctor, hay, redondeo. hay una discusión también que se pone en el medio de todo y sé que es una discusión totalmente independiente, incluso hasta la legítima defensa acerca de la utilización de armas y otro tipo de elementos para la defensa, digamos, personal que la gente cree o necesita. Pero esto también a raíz de que en algo está fallando, digamos, o la justicia o la sensación de justicia. Así como existe una sensación de inseguridad, también creo que hay una sensación gran Olivia. de injusticia. ¿Por dónde apretar hoy para evitar que la gente exija de forma urgente tomar medidas que aparentemente no van con la convivencia misma de las personas, ¿verdad? Sí, los ciudadanos tenemos una sensación que es bastante real de inseguridad. O sea, vos salís de tu casa y no sabes si vas a volver y vas a volver con vida. Eso es real. Entonces hay que trabajar en el tema seguridad y también hay que trabajar en el tema impunidad y en la certeza que tienen que ofrecer los fallos de nuestros fiscales, de nuestros jueces. Tenemos que trabajar en políticas preventivas, porque hasta qué punto es idóneo aumentar las penas si no tenés una seguridad en la aplicación de las leyes. Claro. Hasta qué punto es idóneo armar a la ciudadanía si no hay un control adecuado en eso. Hay países que tienen problemas muy graves con gente armada y de repente, con el perdón del término, hay cada loco y armado es un peligro latente. O sea, hay esas muertes masivas que se han dado en los Estados Unidos, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con ese tema de armar a la ciudadanía. Lo que sí yo trabajaría en que en los concursos de méritos y actitudes del Consejo de la Magistratura, lo que decía Pedro hace un momento, de trabajar en que sean verdaderos concursos y que lleguen los mejores y los más idóneos y los que están preparados para esos cargos. El primer acto de corrupción, a mi criterio, es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado. Totalmente. Entonces, hay que trabajar en esos aspectos y todos juntos, políticas preventivas, y hay que combatir la impunidad y si es necesario debatir sobre nuestras leyes también. No tengo ningún problema en trabajar en un proyecto como el del señor diputado y ver los ajustes, porque los legisladores también tienen que interpretar la Constitución para legislar. Entonces tiene que ser una ley adecuada a lo que establece la Constitución, que es nuestra ley primera y más importante. Gracias, doctor, por el tiempo, es muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a las órdenes. Diputado, gracias por el tiempo y vamos a seguir hablando de este tema. sin Muchas duda. gracias. Muchos todavía te van a retar para ese, por... No, no te vayas a preocupar, estamos acostumbrados. Eso, resulta que si no hace nada, como dice el Evangelio, el pecado dice es por emisión o omisiones. Estamos, te digo, estamos a Y punto de terminar acá todo. por omitir, o sea, si no hace es pecado nomás también. Entonces, sí que o hacemos bien o mal, pero tenemos que hacer algo. Gracias, diputado. Nos vamos a Muchas despedir acá, gracias. pues si no se viene el Padre Nuestro en cualquier momento. Bueno, vamos a encontrarnos mañana. Chao. Chao, chao. Hasta mañana.